Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo, especialmente para los fanáticos de las novelas turcas y, por supuesto, para todos aquellos que seguimos de cerca la vida y los amores de nuestras celebridades favoritas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo verdaderamente insólito, algo que ha causado revuelo y ha despertado la ilusión de muchos, la posible segunda oportunidad al amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, el dúo dinámico que nos conquistó a todos en Senkalkapm, o Love is in the air como la conocemos en muchos lugares, podría estar dándose una nueva oportunidad. Antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles, en todos los rumores, en todas las señales que nos llevan a creer que esto podría ser más que una simple amistad o un reencuentro casual, les quiero pedir un favor enorme. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo lo último en entretenimiento, en chismes, en noticias de celebridades que les van a encantar. Denle clic a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir trayendo contenido fresco y emocionante para todos ustedes. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar reconsiderando su relación ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios. Para quienes vivimos la magia de Senkalkapm, ver a Eda y Serkan Bolat juntos en la pantalla fue un regalo, ¿verdad? Su química era innegable, su conexión se sentía tan real que era imposible no enamorarse de ellos como pareja. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, el mundo entero celebró. Fue un momento en el que los fanáticos, aquellos que habíamos invertido tiempo y emociones en su historia ficticia, sentimos que nuestros deseos se habían hecho realidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas toman giros inesperados. Después de un tiempo, la noticia de su separación llegó, y para muchos, fue un golpe. Se sintió como si se hubiera perdido algo especial, algo que habíamos llegado a querer. Pero, ¿y si esa separación no fue un punto final, sino más bien una pausa? Eso es precisamente lo que estamos explorando hoy. Las pistas, los gestos, las palabras, incluso las miradas, todo nos sugiere que Hande y Kerem podrían estar navegando de regreso el uno hacia el otro. Hemos visto a Hande Erçel en los últimos meses enfocada en su carrera, brillando en proyectos, y también disfrutando de su vida personal con un aire de independencia y madurez que la hace aún más admirable. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha estado activo, manteniendo esa chispa que lo caracteriza, y siempre con un respeto palpable hacia Hande. Lo interesante aquí es que a pesar de su separación, su conexión y su respeto mutuo nunca parecieron desaparecer por completo. A menudo las celebridades mantienen una buena relación después de romper, pero lo que está sucediendo entre Hande y Kerem parece ir más allá de una cordialidad. Los rumores comenzaron a intensificarse hace unas semanas, cuando se les vio juntos en varias ocasiones, no necesariamente en citas románticas obvias, pero sí en circunstancias que levantaron sospechas. Pequeños encuentros, presencias en los mismos eventos, y sobre todo, las interacciones en redes sociales. Si prestan atención, las interacciones entre ellos en Instagram, Twitter, y otras plataformas han sido un poco más frecuentes, un poco más cálidas de lo que uno esperaría de dos personas que solo son amigos o colegas. A veces es un me gusta sutil, otras veces un comentario aparentemente inocente que lleva una carga de significado para los fanáticos. Una de las señales más fuertes que han alimentado esta especulación es la reciente visita de Hande a Italia. Ustedes saben que Kerem ha estado pasando tiempo en Italia, trabajando en proyectos y disfrutando del país. Bueno, pues resulta que Hande también estuvo en Italia y, casualmente o no, hubo indicios de que sus caminos se cruzaron. Los fanáticos más detectivescos notaron que ambos compartieron fotos de lugares similares, que sus seguidores más acérrimos comenzaron a conectar los puntos. Y aunque no hay una foto de ellos juntos en Italia confirmando un reencuentro romántico, la simple coincidencia ha sido suficiente para encender la imaginación. Además, hemos sido testigos de cómo ambos individualmente han hablado del otro con gran respeto y cariño en entrevistas. Cuando se les pregunta por su tiempo juntos en Senkalkapm, ambos recuerdan con nostalgia la experiencia, el crecimiento profesional y personal que vivieron. Y lo más importante, cuando se les pregunta por su relación, rara vez hay negatividad. Siempre hay un matiz de aprecio, de haber sido una etapa importante en sus vidas.
Y eso, mis amigos, es una base muy sólida para cualquier tipo de relación, sea de amistad o algo más. Ahora, es importante ser claros. En el mundo del entretenimiento, los rumores van y vienen. Hay mucha especulación, y no todo lo que se dice es cierto. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, hay algo en la atmósfera, algo en su conexión que parece ser diferente. Parece haber una admiración mutua que trasciende lo profesional. Hemos visto sus sonrisas cuando se encuentran, la forma en que se miran, y aunque esto pueda ser interpretado de diferentes maneras, para los fanáticos de su historia, esto es oro. Piensen en ello. Si realmente se dieran una segunda oportunidad, ¿qué significaría eso? Para mí significaría que el amor verdadero, o al menos una conexión profunda y significativa, puede superar los obstáculos, las presiones de la fama, y las dificultades que a menudo acompañan a las relaciones públicas. Significará que a veces el tiempo y la distancia nos ayudan a reevaluar, a darnos cuenta de lo que realmente importa. Podría ser que ambos hayan crecido individualmente, que hayan aprendido de sus experiencias pasadas, y que ahora estén en un lugar diferente en sus vidas, un lugar donde tal vez puedan hacer que funcione de una manera más madura y sólida. Además, consideren el impacto que esto tendría en sus seguidores. Millones de personas alrededor del mundo los apoyan incondicionalmente. Verlos juntos de nuevo sería una fuente de alegría, de esperanza y de inspiración para muchos. Sería un recordatorio de que incluso en un mundo a menudo cínico, el amor y la conexión humana tienen un poder inmenso. Y si nos ponemos un poco más especulativos, ¿cuál creen que sería el escenario ideal para su reconciliación? Quizás un encuentro casual que se transforma en una conversación profunda, o tal vez un proyecto juntos que reaviva la chispa. No lo sabemos, y esa es parte de la magia, ¿verdad? La incertidumbre, la esperanza y la emoción de ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que su historia es fascinante. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin capturó la atención de millones. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat se convirtieron en un fenómeno, y la química entre los actores era tan palpable que era inevitable que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a surgir. Y como saben, esos rumores terminaron siendo ciertos. Su relación fue durante un tiempo una de las parejas más comentadas y queridas del mundo del entretenimiento turco. Compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales, y los fanáticos se deleitaban con cada publicación. Parecía que tenían un futuro brillante por delante construyendo su vida juntos. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las celebridades bajo el escrutinio público, a menudo presenta desafíos inesperados. Lamentablemente, su relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue recibida con tristeza por muchos de sus seguidores, quienes habían llegado a invertir emocionalmente en su historia de amor. Los detalles de su separación nunca fueron completamente claros al público, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron privadas y respetuosas. A pesar de la ruptura, ambos actores continuaron sus carreras por separado, cosechando éxitos y manteniendo una presencia destacada en el mundo del espectáculo. Lo que ha llamado la atención recientemente y que ha desatado esta ola de esperanza y especulación, es la aparente reconexión entre ellos. No se trata solo de un saludo cordial en un evento o un comentario aislado. Estamos hablando de una serie de indicios que para muchos sugieren que hay algo más que una simple amistad. Hemos visto a Hande y Kerem siendo vistos en los mismos círculos, compartiendo indirectamente en redes sociales, y, lo más importante, expresando un respeto mutuo que parece haber perdurado a pesar de la distancia. Un ejemplo clave de esto fueron las recientes apariciones de Hande en Italia. Kerem ha estado pasando tiempo considerable en Italia, trabajando y disfrutando de su estancia. La coincidencia de que Hande también haya estado en el país en un momento similar, y que algunos de sus seguidores hayan notado que comparten fotos de ubicaciones que podrían sugerir un cruce de caminos, ha sido suficiente para encender las alarmas. No hay pruebas fotográficas contundentes de ellos juntos en una situación romántica, pero la suma de estos pequeños detalles ha creado una narrativa de posible reconciliación. Además, en entrevistas recientes, cuando se les ha preguntado sobre su relación pasada y su experiencia trabajando juntos, ambos han respondido con un cariño y una admiración evidentes. No hay resentimiento, no hay negatividad. Al contrario, hay un reconocimiento mutuo por la importancia que cada uno tuvo en la vida del otro y en sus trayectorias profesionales. Esta M.
Adurez y este respeto son fundamentales y a menudo son el preludio para que las relaciones que terminaron puedan ser reevaluadas. Si analizamos las redes sociales, podemos ver cómo las interacciones, aunque sutiles, han aumentado. Pequeños gestos como dar me gusta a publicaciones del otro o comentarios amistosos que para los ojos de los fanáticos más dedicados llevan un peso emocional significativo. Es como si estuvieran enviando mensajes cifrados, o simplemente como si estuvieran reafirmando la conexión que alguna vez compartieron. La idea de una segunda oportunidad al amor es un concepto fascinante. A menudo pensamos que cuando una relación termina, es definitivo. Pero, ¿qué pasa si fue solo una etapa de aprendizaje? ¿Qué pasa si el tiempo, la experiencia individual y la madurez les han permitido ver las cosas desde una perspectiva diferente? Es posible que ambos hayan crecido como personas, que hayan aprendido de sus errores y que ahora estén en un punto de sus vidas donde puedan construir algo más fuerte y duradero. Imagina por un momento el impacto de una reconciliación entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Sería una noticia que resonaría a nivel mundial. Los fanáticos de Senkalkapm han soñado con este momento y la posibilidad de que se haga realidad es emocionante. Representaría una historia de esperanza, de segundas oportunidades y de la fuerza de las conexiones humanas. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y están sujetas a la presión mediática, la posibilidad de que Hande y Kerem se den una nueva oportunidad es un rayo de luz. Demostraría que a pesar de las dificultades, el amor y la conexión profunda pueden prevalecer. Sería un testimonio de que a veces, lo que terminó no fue el final, sino solo un interludio. Estamos en un momento en el que la especulación está en su punto álgido. No hay confirmación oficial, y es importante recordar que los rumores de celebridades pueden ser engañosos. Sin embargo, las señales son lo suficientemente fuertes como para que valga la pena explorar esta posibilidad. La forma en que se comportan, las palabras que eligen y las coincidencias que se presentan, todo apunta a que quizás Ander Zell y Kerem Bürsin están reavivando una llama que nunca se apagó del todo. Para los fanáticos, esta es una historia que nos mantiene al borde de nuestros asientos. ¿Será este el comienzo de un nuevo capítulo para ellos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la química entre Hande y Kerem es innegable, y la idea de verlos juntos de nuevo, quizás en un escenario más maduro y consciente, es algo que emociona a muchos. Entonces, para resumir, hemos estado hablando de la increíble posibilidad de una segunda oportunidad al amor entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos analizado las señales, desde sus interacciones en redes sociales hasta los rumores de encuentros en Italia. Hemos recordado la magia que crearon en Senkalkapm y la conexión que sentimos como público. Y hemos explorado lo que significaría esta posible reconciliación, tanto para ellos como para sus seguidores. La especulación está en el aire y la esperanza de que esta pareja icónica vuelva a unirse mantiene a muchos con una sonrisa en el rostro. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad? ¿Qué les pareció su historia de amor original? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por supuesto, si les ha gustado este contenido, si les pareció intrigante y entretenido, por favor, háganmelo saber dándole un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Hande y Kerem, y con todos aquellos que aman las historias de amor y las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.